día de hoy vamos a hablar en específico sobre el sistema de potencia y control del motor de eléctrico, ¿sí? Esto dentro de un vehículo híbrido Audi Q5, el mismo, ¿sí?, que por la disposición de ser híbrido, tiene dos motores. El uno, un motor de combustión interna, ¿sí? Normalmente funciona con gasolina, super o extra, en el caso de nuestro país de Ecuador, y un motor un motor eléctrico, ¿sí? Ahora, hoy día vamos a ver ciertos parámetros y vamos a hablar sobre el tipo de accionamiento eléctrico y los módulos de comunicación, la red que ocupa, el tipo de comunicación y demás. Pues empecemos. Primero, este vehículo consta con un motor 2.0 litros, ¿sí? De 2.0 litros, es el cilindraje del vehículo, denominado TFSI, como podemos apreciar en la figura, ¿sí? En la figura tenemos el motor, tenemos los terminales de potencia, el control de potencia y el accionamiento electrónico denominado JX1, que es este de aquí. También tenemos un motor de accionamiento eléctrico, ¿sí? Aquí tenemos el motor de combustión y acá el motor eléctrico. Además tenemos los cables, que sabemos que el color naranja significa peligro o peligro de alta tensión, ¿sí? Bien. También tenemos el sistema de refrigeración. Aquí tenemos el sistema de aire, de admisión y demás. Pues bien, la electrónica de control y potencia del accionamiento electrónico J1, que es el módulo que podemos observar en la imagen, ¿sí?, tiene distintas partes. Una de ellas es la unidad de control del accionamiento electrónico, el inversor del motor de accionamiento A37, el convertidor de tensión A19 y el condensador del circuito interno 1, C25. La unidad de control de accionamiento electrónico J841 es una red, ¿sí?, de comunicación. Aquí lo podemos ver que es una red de comunicación CAN, ¿sí? Este mantiene redes de comunicación y conecta distintos tipos de microprocesadores o controladores en el vehículo. Además de esto, tenemos el funcionamiento, ¿sí? Dentro del funcionamiento, el inversor del motor de accionamiento A37 o inversor de pulso bidireccional, ya que puede actuar en dos tipos de sentidos, ¿sí? Uno es porque convierte la corriente continua de la batería de alto voltaje en un voltaje de corriente alterna trifásico para la máquina de corriente alterna trifásica, en el modo de recuperación de energía de frenado y en el modo generador. Es cuando el voltaje de corriente continua para cargar la batería de alto voltaje a partir de la corriente alterna, ¿sí?, este tipo de carga o conversión que realizamos se puede hacer mediante el control de velocidad y mediante el control de la frecuencia de un modo, ¿sí?, a unas RPM de 1000 revoluciones por minuto. La frecuencia eléctrica es de aproximadamente 267 Hz. El par es controlado por modulación de ancho de pulso. Sí, ya vamos a ver más adelante las distintas fases que tiene el funcionamiento de este sistema. Bien, aquí podemos observar en la imagen, ¿sí?, los distintos accionamientos o los distintos tipos de nomenclaturas que usamos, AX1, el tipo de comunicación, ¿sí? Aquí tenemos la controladora J623, tenemos la batería, la sección de batería y el motor eléctrico, ¿sí? En la imagen de la izquierda tenemos como el vehículo de 12 voltios, con 12 voltios, ¿sí?, el sistema de 12 voltios, y luego tenemos cuando en cambio en la izquierda es el consumidor, ¿sí?, cuando el motor eléctrico está consumiendo energía. En la imagen de la derecha, en cambio, mantenemos cuando el motor eléctrico se convierte en cambio en un generador de energía, y vemos que como genera energía, esta va a ser almacenada en la batería, pero el convertidor lo que nos va a ayudar y el controlador es a variar esta cantidad de energía para que sea la de 12 voltios con la que puede ser almacenada. Entonces aquí podemos ver que el convertidor de voltaje a 19 convierte el voltaje de corriente continua de la batería de alto voltaje, que aproximadamente son 266 voltios, ¿sí?, al voltaje de corriente continua bajo, que son 12 voltios, es la imagen de la derecha, es la imagen que tenemos aquí, en el sistema eléctrico del vehículo.
¿sí? El condensador del circuito intermedio 1, el C25, sirve como dispositivo de almacenamiento de energía para la máquina eléctrica. El condensador del circuito intermedio se encarga activamente del borne 15 off. Ya vamos a ver más adelante esta nomenclatura en una imagen. O si el sistema de alto voltaje se desactiva debido a una señal de colisión. Segundo, ya. El convertidor de corriente continua, ¿sí? Es bidireccional, ¿sí? También puede convertir, como habíamos visto en la imagen anterior, el bajo voltaje de 12 voltios del sistema del vehículo en un alto voltaje de 266 voltios aproximadamente para la batería de alto voltaje. Esta función también se puede utilizar para el arranque e incluso la utiliza este vehículo para el arranque. Este vehículo no tiene un arranque como tal, más bien utiliza este sistema para lo que es el arranque del vehículo, ¿sí? Y la carga de la batería de alto voltaje, obviamente. Pues bien, aquí tenemos el compresor de corriente alterna que está conectado directamente a la corriente de alto voltaje de la electrónica de potencia, ¿sí? De lo que estamos hablando. Como la línea del compresor de corriente alterna tiene una sección transversal más pequeña que las líneas desde la batería de alto voltaje hasta la electrónica de potencia, ¿sí? Se le integró un fusible de 30 amperios en la electrónica de potencia del compresor de corriente alterna, para que durante la recuperación en modo de generador, ¿sí? Cuando se cambia de modo de consumidor el motor eléctrico a un generador de energía, el compresor es alimentado por electrónica de potencia. ¿Sí? El compresor solo funciona con la batería de alto voltaje cuando se conduce con energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, en el compresor nosotros ya no vamos a ver ninguna polea ni ningún tipo de accionamiento mecánico, sino ya netamente será accionado por corriente eléctrica. Bien, la electrónica de potencia tiene su propio circuito para bajas temperaturas. Está conectado al depósito del refrigerante del circuito de refrigeración del motor, ¿sí? Entonces, dentro del circuito de refrigeración de las baterías, se une al circuito de refrigeración del motor de combustión interna. Para ello, el refrigerante, ¿sí? Se recircula según requiera la bomba de refrigerante del circuito de bajas temperaturas B468. Perdón, B468. Este circuito, ¿sí? De baja temperatura es un componente del sistema de gestión térmica en la unidad de control que controla la activación de la bomba, ¿sí? Para saber en qué tiempo, por acuerdo a los requerimientos del vehículo y de acuerdo a las temperaturas del vehículo, se acciona, ¿sí? La unidad de control del motor proporciona a la electrónica de potencia información sobre la recuperación de la energía de frenado, el funcionamiento del generador y la velocidad de la conducción cuando se conduce o solamente con energía eléctrica, ¿sí? La electrónica de potencia lo que hace es comprobar la velocidad y la posición del sensor del rotor del motor de tracción 1, el G713, así como la temperatura del líquido refrigerante del motor del accionamiento electrónico B141 mediante el sensor de temperatura del motor de tracción G712. ¿Sí? Ahora, para entender un poco más estos conceptos y este tipo de funcionamiento, ¿sí? Aquí teníamos lo que habíamos hablado hace un momento, mediante el sensor de temperatura, como les decía. ¿Sí? Bueno, en la imagen se puede apreciar los distintos elementos que tenemos, como los sensores de temperatura, en la parte de acá abajo, ¿sí? Se puede apreciar un poco los sensores de temperatura, los distintos accionamientos, estas denominaciones del motor de tracción, ¿sí? Como vemos, aquí está la predisposición del motor, tenemos el accionamiento, en este caso es un vehículo que tiene o genera potencia en las 4 ruedas, ¿sí? Propulsión, perdón. También tenemos el accionamiento que es netamente con el motor de combustión interna, ¿sí? Y la unidad de control de la que venimos hablando, que es la que sensa la temperatura de la batería, la temperatura del motor, y con ello, verificando los parámetros, ¿sí? Va a actuar
Va a ver si él necesita mayor potencia, necesita menos potencia, si el vehículo está en pendiente y va a generar carga, o si el vehículo está por otro lado en plano o en cuesta, en donde necesariamente va a consumir, ¿sí? Sea energía o sea por el motor de combustión interna, una reacción química que se forma dentro del motor. Bien, aquí tenemos unos parámetros, ¿sí? Los cuales son parte de la electrónica de potencia. Sí, vamos a hablar un poco de esto. Ok, ahí está. Bien, la electrónica de potencia, ¿sí? Como primer parámetro tenemos el cambio de corriente continua a corriente alterna, ¿sí? Vamos a verificar que de 266 voltios, ¿sí? Que son promedios, nada más tenemos en eficientes 189 de corriente alterna, ¿sí? La corriente como segundo parámetro, ¿sí? La corriente alterna continua, ¿sí? Es de 240 amperes de manera eficiente, ¿sí? El pico de corriente alterna va a ser de 395 aproximadamente, ¿sí? En la conversión de corriente alterna a corriente continua va a ser de 189 voltios en corriente alterna a 166 voltios en corriente continua. 266 voltios en corriente continua. Bien, también tenemos la unidad de conducción, ¿no? Que va a ir desde los 0 a los 125 voltios. También tenemos un parámetro de corriente continua, como habíamos visto en la imagen anterior. Este vehículo bidirecciona la corriente, puede ser consumidor o generador. En este caso, tenemos que de 266 voltios, ¿sí? Va a 12 voltios, que es lo normal del vehículo, pero también puede ir de 12 voltios, que es lo que generamos, a 266, que es lo que consume un motor eléctrico, ¿sí? Entonces, para entender un poco mejor este parámetro, ¿sí? Un motor eléctrico de este vehículo en particular consume para su funcionamiento 226 voltios, que son generados a partir de la batería, ¿sí? Distintas celdas que van a ir sumando, y el convertidor va a hacer la conversión y nos va a proporcionar 266 voltios para el motor eléctrico. Por otro lado, cuando nuestro motor eléctrico no esté consumiendo, ¿sí? Vamos a tener la operación opuesta, y en cambio este generador va a proporcionarnos los 266 voltios, ¿sí? Y nuestro convertidor lo que hará es transformar esta energía a 12 voltios para almacenarla en la batería, ¿sí? También tenemos una potencia de salida que es de 2.6 kilowatts, ¿sí? Un peso en kilogramos de 9.3 y una capacidad en litros de 6, ¿sí? Bien. Sumado a esto, tenemos distintos estados de funcionamiento, ¿no? Obviamente que no siempre vamos a tener estos parámetros, ¿sí? Estos parámetros son específicos para ciertos momentos, ¿sí? Pero vamos a tener distintos estados, como por ejemplo cuando nos decía que el motor consume o que el motor se convierte en un generador, ¿sí? En el caso del motor eléctrico. Bien, hay distintos estados de funcionamiento. Ok. Bien. Hay distintos estados de funcionamiento, ¿sí? Por ejemplo, cuando está encendido o apagado, entonces vamos a tener sin corriente en el funcionamiento. Si esto me refiero cuando el motor de funcionamiento esté apagado, y el motor eléctrico también, ¿sí? Cuando nosotros vamos a encender el motor eléctrico, ¿sí? Vamos a tener un indicador en el tablero de que nuestro motor eléctrico está listo, o el vehículo está listo para arrancar, ¿sí? Usando justamente la propulsión del motor eléctrico. También tenemos ya cuando encendemos, ¿sí? Estamos en on, ¿sí? Sin el freno obviamente pisado,
¿sí? Ya tenemos un modo de gestor híbrido en el modo standby del controlador, ¿sí? Esto nos dice que los contactos de alto voltaje netamente están cerrados y la electrónica de potencia, ¿sí?, de lo que estamos hablando, es alimentada con un voltaje. O sea, que nosotros al quitar al encender, ¿no?, el vehículo, no está encendido el motor de combustión, encendemos solamente la parte eléctrica. La electrónica de potencia sí se va a alimentar del voltaje de 266 voltios por la batería de alto voltaje. ¿Sí? La batería acumula el voltaje y envía ese voltaje hacia el motor eléctrico para poder avanzar. Y ya cuando nosotros, por ejemplo, está el vehículo encendido y tenemos presionado el pedal del freno, en cambio el mensaje, o como les comentaba, sale un indicador que dice Evert Ready, ¿sí? ¿Qué significa? Que el vehículo está listo para la conducción con motor eléctrico. ¿Sí? Entonces la corriente de funcionamiento, la corriente fluye desde la batería de alto voltaje a la electrónica de potencia, ¿sí?, que es la que va a convertir los 12 voltios a 266 voltios para la operación del motor de accionamiento electrónico. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esto tenemos ciertos parámetros, como podemos ver aquí. Dice aquí, motor de accionamiento eléctrico, ¿sí?, B141. ¿Sí? Ahora ya estamos en el motor, ¿sí?, el motor eléctrico, quien nos da la propulsión a los neumáticos. Tenemos dentro de estos parámetros una potencia de salida, ¿sí?, en kilowatts a RPM. ¿Sí? Este motor eléctrico nos proporciona 40 kilowatts de potencia a 2300 RPM. ¿Sí? El par de este motor son de 210 Nm. También tenemos un peso del módulo que está aproximadamente en los 31 kilogramos y un peso de la máquina que oscila entre los 26 kilogramos. ¿Sí? El voltaje con el que trabaja es en corriente alterna y oscila entre 3 y 147 voltios. ¿Sí? Muy bien. Una vez que vimos los parámetros del motor, vamos a entender un poco, ¿sí?, cómo es su funcionamiento. ¿Sí? Muy bien. Okay. Si bien el motor de accionamiento electrónico o el motor eléctrico, ¿sí?, se instala entre el motor de combustión interna de 2.0 litros y la caja de cambios automática de 8 velocidades, ¿sí?, esto no reemplaza al convertidor de par y no requiere espacio de instalación adicional. Esto reemplaza al convertidor de par. ¿Sí? Esta predisposición o disposición de los motores, ¿sí?, entre el motor eléctrico y entre la caja de cambios reemplaza al convertidor de par, ya que no requiere un espacio de instalación adicional. ¿Sí? Es una máquina sincrónica permanentemente excitada, ¿sí?, y es accionada por un campo trifásico, ¿sí?, que es permanentemente excitada, que va a estar constantemente energizado. ¿Sí? El rotor está equipado con imanes permanentes de neodimio, hierro, boro. Y aquí tenemos la fórmula, ¿sí?, NdFeB, sí, que son los materiales con los que está equipado el rotor, ¿sí?, los imanes del rotor. Bien. Adicional, sabemos que el motor, ¿sí?, de accionamiento eléctrico, ¿sí?, este motor del que estamos hablando, que le denominamos B141, está integrado en el accionamiento de corriente alterna trifásica, ¿sí?, BX54. El motor de accionamiento eléctrico se controla mediante el accionamiento eléctrico mismo, ¿sí? Es la unidad, ¿sí?, de control J841 y la electrónica de control y de potencia del accionamiento electrónico JX1, ¿sí?, la que vimos al inicio en las imágenes, quienes controlan todo este sistema. ¿Sí? Y el par se controla mediante la modulación del ancho de pulso
de la frecuencia y la velocidad del vehículo, ¿sí? Entonces, mediante esto tenemos que el voltaje de corriente continua, ¿sí?, de 266 voltios se convierte en un voltaje alterno trifásico, ¿sí?, a través de la electrónica de potencia, ¿sí? Aquí ya obtenemos de la corriente continua de 266 voltios, le cambiamos a una corriente alterna, así como habíamos visto en el parámetro anterior, de hasta 146 voltios, ¿sí? Estas tres fases crean un campo trifásico, ¿sí?, electromagnético, perdón, en el motor de accionamiento eléctrico, ¿sí? Dentro deme un segundito. Dentro de este tipo de accionamiento, ¿no?, de este proceso, el motor de accionamiento electrónico, ¿sí?, o el motor eléctrico, se utiliza para arrancar el motor de combustión interna y en modo generador. Lo que les había comentado, que tanto el motor eléctrico puede ser consumidor, ¿sí?, y generar movimiento al vehículo, como puede ser un generador de energía, pero adicionalmente también cumple una función de arranque, ¿sí? En este vehículo no tenemos netamente un arranque adicional para encender el vehículo de combustión interna, pero por la disposición del motor de combustión interna y la caja de cambios y el motor eléctrico que está dentro de esta, ¿sí?, este motor nos ayuda al arranque del motor de combustión interna, ¿sí? Va a convertirse en un arranque el motor eléctrico, ¿sí? Entonces tenemos esa ventaja, porque vamos a generar menos peso al motor, menos carga, y nos ayuda, y utilizamos también de distinta manera a este consumidor de energía, ¿no? Y bien, para cargar la batería de alto voltaje, ¿sí?, la batería que nos genera movimiento, ¿sí?, y la batería de 12 voltios que comúnmente utilizamos en este vehículo, ¿sí?, mediante el convertidor de corriente continua a corriente continua, ¿sí? ¿Por qué de corriente continua a corriente continua? Porque lo único que hace es bajar la tensión de la batería, del voltaje, ¿sí?, de 266 a 12 o de 12 incrementarle a 266, ¿sí? Eso es en nuestro convertidor de potencia en el accionamiento electrónico con nuestro módulo que vimos en la imagen al inicio, JX1, ¿sí? Bien, si el administrador híbrido, ¿sí?, nuestro controlador determina que el motor de accionamiento electrónico o el motor eléctrico tiene suficiente potencia para impulsar el vehículo, ¿sí? O sea, una vez que el vehículo detecta que ya no necesita, una vez que nuestro vehículo ya detectó, ¿sí?, el módulo, perdón, detectó que ya no requerimos tanta potencia, ¿sí?, lo que va a hacer es apagar el motor de combustión interna y netamente vamos a pasar a un funcionamiento del motor eléctrico, ¿sí? Porque, claro, siempre y cuando tengamos ciertos parámetros, que la carga esté un poco completa, otra que no tengamos presionado muy a fondo el pedal del acelerador, ¿sí? Entonces va a temperaturas, va a medir, va a sensar muchas cosas, y de acuerdo a eso nuestro módulo va a detectar si es que necesita o no que el vehículo de combustión interna permanezca encendido, o de otra manera, como en este caso, se apague y netamente funcione el vehículo propulsado de manera eléctrica, ¿sí? Bien, esto es un poco de este módulo, ¿sí?, de este sistema de potencia y control eléctrico que tenemos dentro de este vehículo, ¿sí? Luego veremos más parámetros, más funcionamientos, ¿sí? Pero por hoy es todo, ¿sí? Es algo básico, algo simple. Verificamos el tipo de motor, cómo el sistema de potencia nos ayuda, cómo el controlador del motor eléctrico es quien sensa distintos parámetros y toma las decisiones de encender el motor de combustión interna, si tenemos muy poca carga, si tenemos mucha temperatura, y pues va a encender el aire acondicionado que luego podremos observar, que también no tiene polea, sino se acciona directamente con energía eléctrica, ¿sí? Es todo, muchas gracias por su atención.